A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569 66 54 14 22. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero. Muy buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que están sintonizando este capítulo y también recordamos que pueden llamar siempre a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén. Ellos están disponibles para resolver cualquier consulta sobre todos sus servicios. Solo debe contactarles al +569 66 54 14 22. En ese número de teléfono responderán todas sus consultas. Este día estaremos conversando con el apóstol Marco Valenzuela. ¿Cómo está, apóstol? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Un muchas gusto gracias. poder saludarte. Sí, un gusto poder tenerle acá también en el programa. Vamos a partir al tiro por la primera pregunta. Bueno, estos días a nivel mundial, ¿cierto? También en Chile estamos viviendo una temporada que no es muy difícil y que estamos envueltos constantemente en malas noticias a través de los medios. ¿Cómo ha sido esta temporada para usted y su familia, apóstol? Bueno, sin duda que ha sido una temporada difícil para todos, yo creo, a nivel mundial, pero también a nivel de cuerpo de Cristo, como hijos del Señor, esto nos permite poder regresar, creo, a la intimidad con el Señor. Siempre, al menos en mi caso particular, he tratado de tener una intimidad con el Señor desde que le conozco, pero creo que a veces somos tan envueltos por la vida, por el diario vivir cotidiano y también por el movimiento de la iglesia, que eso a veces nos roba ese momento tan preciado que es que la familia, principalmente, bueno, todos nosotros podamos tener intimidad con el Señor. Creo que eso ha sido la ganancia de este proceso que como iglesia a nivel general estamos viviendo. Yo espero que todos podamos sacar esa ganancia, volver a lo íntimo con el Señor. Apóstol, puede ser que muchas personas que en esta temporada a lo mejor están viviendo situaciones difíciles y que eso le esté llevando a tener ansiedad, depresión. ¿Usted qué le aconsejaría a esas personas? Bueno, mira, la palabra dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, Dios cuida de su creación, cuanto más de su corona, de la creación que somos nosotros. Por lo tanto, yo creo que toda afán, toda ansiedad, toda depresión. De hecho, estaba leyendo una estadística hace poco, le estaba compartiendo a la iglesia esto de que ahora viene una ola se presume, según los especialistas y también algunas voces proféticas, están hablando que después de esto ahora viene una ola de suicidios a nivel mundial. O sea, la gente va a llegar a un pic de depresión y de angustia. Y eso no me sorprendería a nivel secular. El punto es que el pueblo del Señor puede caer en la misma trampa y no debemos permitir eso. De ahí que es tan importante poder intimar con el Señor aprovechando este proceso, lo que estábamos conversando anteriormente. Por lo tanto, mi consejo debería ser para el pueblo del Señor aprovechar este momento, conocer los tiempos. Estamos entrando en principio de dolores, por lo tanto, esto nos acerca mucho más a la venida del Señor. Eso nos debe llenar de gozo y de alegría. Yo sé que todos luchamos con eso, y que no es fácil sobrellevar esto, pero tarde o temprano esto iba a pasar. Por lo tanto, también creo que es una preparación para el pueblo del Señor, para cosas más fuertes que pueden venir. Claro. Hay etapas, apóstol, que siempre a todos tenemos etapas buenas, ¿cierto? De altos, de bajos. A mí me gustaría que usted pudiera comentar alguna etapa difícil que le tocó vivir en su vida y cómo vio a Dios en el proceso. Bueno, es difícil poder hablar de las etapas difíciles de la vida de uno. Hay que partir de la base, Marlene, que el Señor dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que debíamos confiar, Él ha vencido al mundo. Pero si yo hago un recuento de mi vida, creo que la parte más difícil de mi vida fue mi niñez, adolescencia, producto de mucha carencia en toda área, pero también
Recién casado yo experimenté un cáncer en mi vida, leucemia puntualmente, una enfermedad. Fui muy enfermizo. Siempre digo esto haciendo una contabilidad y mi esposa se ríe un poco de esto porque yo tuve como 7 enfermedades graves, pero la más grave fue el cáncer. Aunque ella dice que lo más grave que tuvo de enfermedad fue el machismo. Pero, pero sí, yo tuve leucemia cuando tenía más o menos 25 años. Estaba recién casado, recién en el ministerio y tuve ese problema, esa enfermedad. Y fue un proceso bastante difícil. Sí, debe haber sido Sí. también difícil, pensando que estaba iniciando en el ministerio y también estaba recién casado, entonces como iniciando, se puede decir, una vida y viene una mala noticia, entonces debe haber sido difícil Claro. no solamente para usted, sino a su esposa, a su familia. Bueno, miran, yo aparezco por esa causa, digamos, en esa grabación de mi hijo, de Emi, justamente por eso, porque él estaba bebé, no tenía ni siquiera un año. Y cuando se desata todo esto, que me sorprendió, pero también tuve paz y tranquilidad, porque tenía un llamado del Señor. Y Así. mientras tú no cumplas el propósito que Dios tiene para contigo, tú no te puedes morir, tú eres inmortal, mientras que no cumplas el llamado y el propósito por el cual Dios te escogió. Y yo sabía que tenía ese llamado, ese propósito, porque, bueno, lo recibí a muy temprana edad, a muy temprana edad. Así que eso fue mi ancla en el momento difícil, en el Sí, momento complicado. es tremendo porque uno de repente, claro, empieza a ver todo nebuloso, ¿cierto? Difícil, pero uno se tiene que anclar, como usted bien dice, en las promesas del Señor. Si hay un propósito, si hay promesa, Dios no es hombre para mentir, así que tenemos que confiar en sus promesas. Amén, Apóstol, así es. ¿cómo fue que usted se dio cuenta de su llamado? Mi llamado. Bueno, mira, yo sirvo al Señor de los 4 años de edad. No vengo de una cuna cristiana, evangélica, no, todo lo contrario. Por lo tanto, como te decía, producto de tantas cosas difíciles que viví en mi niñez, siempre tuve un sentimiento de aferrarme del Señor desde muy pequeñito. Por lo tanto, serví al Señor toda mi vida, he estado en la iglesia, toda mi vida, toda mi vida. Y lo que sí, el llamado del Señor lo recibí a los 12 años de edad. Y fue justamente con mi pastor. Yo estaba en una convención, en una conferencia que se hacía todos los años en la iglesia donde nací, donde se congregaban aproximadamente 80 iglesias de todo el país y también del extranjero. Y me acuerdo que siempre que mi pastor predicó Isaías capítulo 6, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo esperaba que pasaran pastores, que pasaran, qué sé yo, la iglesia, pero la única persona que acudió al llamado fui yo y tenía 12 años en ese minuto. Ahí fue cuando el Señor marcó mi vida con el llamado del Señor y pude empezar a experimentar también algunas experiencias sobrenaturales con el Señor a partir de ese momento. Era muy Así joven. que esa fue mi ancla, claro, muy jovencito, era un niño, Sí. pero la cualidad que tenía tal vez como niño en ese entonces era que yo era un niño, pero era un agrandado, era un niño que no pertenecía casi al grupo de niños, aunque mi mayor formación la tuve en la escuela dominical, iglesia pentecostal, en la escuela dominical, pero yo me movía, yo participaba con el cuerpo de adultos, con el cuerpo de varones de la iglesia, era como una mascota, ¿sí? De la iglesia, de verdad, porque me querían mucho. Era un muchacho, un cabro chico, así con corbata, ¿me entienden? En esos tiempos la Claro. corbata era regla. Y bueno, recibí el llamado del Señor y comencé a predicar en las calles, punto de predicación, iglesia pentecostal. Me acuerdo con un Nuevo Testamento de los Gedeones internacionales. ¿Te acuerdas de esos Sí, testamentos azules? sí. Esa fue mi primera Biblia
y mi primer mensaje en la calle fue Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que así comencé mi llamado. Ese fue mi llamado. Siempre me preguntan eso. Mi llamado fue ahí, fue a los 12 años de edad. A los 12 años de edad. O sea, es Sí. importante entender muchas veces, no tomamos el peso de cómo los niños se acercan al Señor. Entonces, tan importante, usted de los 12 años fue impactado, entonces es muy importante incorporar a los niños en todo lo que es el ministerio. Así Apóstol, es. usted dirige la Misión B. ¿Nos podría hablar sobre su iglesia? Bueno, mira, nosotros somos una iglesia, yo sé que todos dicen lo mismo, pero somos una iglesia cristocéntrica, una iglesia pentecostal, no de nombre, sino más bien de experiencia pentecostal. Yo nací en una raíz pentecostal, somos una iglesia ya bastante tiempo, tenemos 30 años con mi esposa en el ministerio. Hemos vivido diferentes experiencias en cuanto a lo que es la iglesia local, pero hemos tenido altos y bajos, como todas las iglesias, como todos los ministerios. Así que eso es, estamos trabajando también con... Yo siempre cuando hablo de la iglesia, no solamente tengo la visión, digamos, de la iglesia local, aunque tú me estás preguntando por la iglesia local, pero también para mí vamos a decir que la raíz de la iglesia es mi familia, mi esposa y mis hijos. Esa es mi primera iglesia. Sí. Y creo que eso es la esencia de la iglesia. Al menos en cada pastor, en cada ministro del Señor debe ser su familia. Yo siempre hago énfasis de eso, porque siempre he tratado de manejar el cuidado, tener el cuidado de no descuidar mi familia, mi iglesia primera, por la iglesia. Aunque a veces no es tan fácil hacer esa separación, pero tratamos de hacerlo al punto de que manejamos con mi esposa un sacerdocio de familia, y eso también lo hemos tratado de poder heredar a nuestros hijos, que todos sirven al Señor y son ministros del Señor, como tú bien ya debes saberlo. Así es. Pero la iglesia se maneja de esa forma. Sí, ha sido lindo porque 2 de sus hijos han estado en el programa, de hecho realizando adoración, ha sido tremendo. Emi, Gene, fue tremendo esas participaciones. Así que es hermoso, y es verdad, primero la familia. Muchas veces puede uno estar en el ministerio, no es que no quiera a su familia, pero a veces uno se lleva tanto en tanto que hacer, en todos los quehaceres del ministerio, que descuida algo tan importante como es la familia, y qué bueno que puedan tener ese foco. Apóstol, ¿dónde está ubicada físicamente la iglesia de ustedes? Mira, la iglesia está ubicada en Lo Prado, en la comuna de Lo Prado. Ahí estamos ya bastante tiempo desarrollando la obra del Señor, aunque tú sabes que ahora esto nos pilló a todos de una forma un tanto sorpresiva, en el sentido de que, bueno, desde que esto inició, digamos, esta crisis, hemos tenido la linda experiencia de poder hacer nuestros cultos de manera online, como yo supongo que todo el mundo lo está haciendo, pero para nosotros ha sido de gran ganancia, ha sido un nicho que no teníamos explotado. Es una bendición entender que la iglesia no es el templo, sino que la iglesia somos nosotros. Y digo tratando porque no es fácil, de preparar a la iglesia sin querer ser pesimista, estoy tratando de prepararla para lo peor. Me refiero que esta pandemia, digamos, esta crisis, porque no es solo la pandemia, tú comprenderás que esto también ahora se está transformando en una crisis económica a nivel mundial. Así es. Por lo tanto, después de esto se presume, proféticamente hablando, mira, la palabra lo establece en este orden, hablando de Mateo 24, cuando habla de principio de dolores, dice plagas, hambre, terremotos. No sabemos lo que pueda venir. He pensado que tal vez el próximo suceso puede ser justamente un ataque a las redes sociales.
sea, me refiero que a lo mejor no vamos a tener ni siquiera en algún minuto la posibilidad de poder hacer esto, de poder hacer culto online o etcétera. Por lo tanto, tenemos que equipar, tenemos que preparar a la iglesia para que se aprenda a manejar sola. Tú sabes que la iglesia primitiva en un momento fue una iglesia bajo persecución, que también es lo que se presume que puede venir. Todo al menos apunta a eso, a que venga una persecución sobre la iglesia, tal vez a nivel nacional o a nivel mundial, aunque a nivel mundial ya esa persecución se ha estado desarrollando especialmente en Oriente hace mucho tiempo, claro. Pero el Occidente en eso no tenemos esa experiencia. Por lo tanto, creo que los pastores tenemos que preparar a las familias como familias sacerdotales, como familias que se puedan manejar sin sus líderes. La iglesia primitiva en un momento tenía todos sus líderes muertos. Y sin embargo, ellos pudieron desarrollar la iglesia. El líder que no estaba muerto estaba encarcelado, pero iban por todas partes arrancando, pero también predicando el evangelio. Entonces yo creo, Marlene, que es importante poder preparar a la iglesia para ese tipo de eventualidad, porque mira, así como están desarrollándose las cosas, es impredecible en lo que puede pasar. Por lo tanto, es aquí donde cobra vida el poder enfatizar con respecto a la madurez espiritual y a la responsabilidad que tiene cada jefe de hogar, cada familia sacerdotal. Por eso es que es importante tener y formar familias sacerdotales dentro de la congregación. Es importante el foco, familias sacerdotales y formarlos. Sí. Sí. Apóstol, bueno, en su opinión, ¿cuáles son los desafíos que tenemos a nivel nacional como pueblo cristiano? Bueno, va a sonar cliché lo que voy a decir, pero el mayor desafío es la unidad de la iglesia. Siempre se ha hablado de eso. A mí me angustia un poquito esa parte, y voy a usar la palabra angustia porque realmente es angustiante. Creo que para cada hijo del Señor y también para cada ministro, el saber, Marlene, que hacen 111 años, estoy hablando del año 1909 a la fecha, no tenemos un avivamiento en Chile. Sí. Y yo que me crié en la iglesia hasta el día de hoy, lo que llamamos avivamiento fueron cultos, obviamente, donde el Señor se manifestó, su presencia se está siempre manifestando, pero entendemos que no es un avivamiento. Claro. Hacen 111 años que no tenemos un avivamiento, o sea, han muerto generaciones que nunca supieron lo que era un avivamiento. Y hay promesas del Señor con respecto a un nuevo avivamiento, y yo de verdad lo anhelo mucho, y yo sé que mucho anhelamos que eso sea una realidad en nuestro país. Bueno, yo pienso que viene una lluvia tardía. Yo hace poco estuve compartiendo una palabra acerca de la lluvia temprana y la tardía. Creo que es difícil que venga, no digo que no va a venir, aclaro. Creo que es difícil la lluvia tardía si no entendemos la lluvia temprana. Y eso tiene mucho que ver con oír lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Me estoy refiriendo puntualmente a Elías, que es sacado, ¿verdad?, de ese avivamiento cuando enfrenta a los profetas de Baal y hace que Israel se vuelva a Jehová, se vuelva al Señor. Y sale arrancando, ¿verdad? Y está escondido en una cueva y viene la palabra del Señor y le dice, ¿qué haces tú aquí, Elías? Y Jehová no estaba, dice la palabra, no estaba en el terremoto, no estaba en el viento, en el viento tempestuoso, no estaba tampoco en, ¿cuánto que se llama? En el fuego, pero sí dice que estaba en el silbido apacible. Y el silbido apacible es la primera lluvia temprana. O sea, si yo no soy capaz de oír al Espíritu Santo en la lluvia temprana, difícilmente voy a entender lo que va a pasar en la lluvia tardía, porque el avivamiento que tenemos lo tenemos contextualizado históricamente. Nosotros cuando hablamos de avivamiento, y a mí un poquito esto me incomoda, porque se habla mucho de avivamiento, pero como algo que pasó, algo histórico, pero no algo como algo que estamos viviendo. Y eso, la causa principal de eso, justamente es la falta de unidad que tenemos los pastores principalmente. Claro, entonces un llamado a la unidad es una de las cosas más importantes entonces.
Claro, porque cuando se habla de unidad también se habla de la unidad que podemos liderar nosotros, pero cuando la lidera otro, eso ya es más difícil. Entonces hay mucho yo en nosotros con respecto a eso. Yo siempre le digo a mi esposa que si viniera un avivamiento a Chile, es probable que va a durar muy poco si el Espíritu Santo, o no le permitimos al Espíritu Santo poder tratar nuestro carácter y también nuestra propia muerte, a nuestro orgullo, a nuestra arrogancia, a nuestra altivez que tenemos. Por eso a mí me gusta hablar muy poco acerca de los ministerios, porque de pronto hay mucha arrogancia con respecto a eso en Claro, nuestro país. lo Sí, entiendo, lo entiendo. sí. Apóstol, ¿cuáles son sus expectativas para este año 2020? Mira, yo partí el año, creo que como todo hijo del Señor, lleno de expectativas. Teníamos plan, expectativas, y se nos desarmaron todas las expectativas. Ujú. Creo que mi única expectativa en este minuto es buscar al Señor, poder, como te decía en un comienzo, enfatizar, volver al primer amor. Yo creo que es clave eso. Suena raro escuchar a un pastor hablar de volver al primer amor, pero creo que eso se ha ido perdiendo a través del tiempo y creo que es esencial para volver a ser la iglesia del Señor. No es que no lo seamos, pero mira, yo estoy hablando constantemente de la iglesia del Señor mezclada. La iglesia hoy día está mezclada. Hay trigo, hay cizaña, como lo dice la palabra. Se supone que somos la iglesia Esther, pero de pronto actuamos como la iglesia Basti. Mm, Somos la iglesia, la esposa del Cordero, pero de pronto la iglesia tiene amantes, aparte de Jesús. No amamos al Señor, lo necesitamos, que es diferente. Entonces creo que esto que está pasando y que va a pasar, y que van a seguir pasando cosas, va a ir permitiendo que la iglesia se vaya depurando, se vaya limpiando, y vaya quedando lo que es verdadero, sí, vaya quedando lo que es real, no lo que es apariencia de piedad. claro. Apóstol, bueno, cambiando un poco de tema, a mí me gustaría que usted pudiera comentarnos cuáles son las plataformas digitales que manejan como ministerio para las personas que quieran seguirlas. Plataformas digitales. Yo me las sé, si quiere le ayudo. Sí, ayúdame tú porque yo soy un poquito No, no se arcaico en preocupe. eso. Lo bueno es que a ustedes los podemos encontrar en Facebook como Misión B. Es Sí, fácil, hay una página diseñada como Misión B, así que ahí los pueden encontrar. Y también en Instagram, @Misión B. Así que es súper así fácil, es. en ambas aparecen como Misión B, y ahí pueden seguirles en ambas plataformas. Qué bueno saberlo porque voy a ingresar, ¿no? Voy a ser el primero que Apóstol, va a ingresar. el primero que va a ingresar. Apóstol, bueno, para ir finalizando, me gustaría que pudiera dar un mensaje a las personas que están sintonizando el capítulo de hoy. Yo creo que este es un tiempo de quebranto, pero también de júbilo. La palabra del Señor dice que la habitación de Dios es con el quebrantado, con el humilde de corazón, con aquel que tiembla a su palabra. Creo que el Señor nos está empujando a eso. Creo que toda esta presión mundial, que ya no es una presión solamente de tipo social, sino también creo que es una presión de tipo profética. Me refiero en el sentido de que Dios nos está empujando a lo íntimo, a esa relación personal, a esa puerta estrecha donde no cabe nadie más que de una persona que tiene que asumir la responsabilidad de poder buscar al Señor. Va a haber un momento en la historia de la iglesia, porque la iglesia como historia todavía no termina de escribirse. Así es. Estamos en eso. Y creo que vamos a llegar a un punto, Marlene, donde va a cobrar vida la iglesia no como templo, no como congregación, sino como cada creyente insertado al cuerpo de Cristo, bajo una madurez espiritual y un compromiso de amor. Por eso que hablo del primer amor, es uno de mis temas principales, favoritos, volver al primer amor. Porque cuando no tenemos nada, mira, cuando no tenemos ministerio, cuando no tenemos congregación, cuando no tenemos nada, lo único que tenemos, que es lo más grande, es la intimidad con el Señor. Así Y es. creo que eso va a ser clave en este tiempo para poder vivir.
Así que ese es mi mensaje para la iglesia. Volver ahí, volver a Volver al primer amor. esa relación íntima, personal con el Señor. Sí, Amén. totalmente. Amén. Bueno, apóstol, se nos hizo tan cortito todo este espacio de conversación. Yo le agradezco mucho su tiempo y poder compartir de tantos principios tan importantes que tenemos aquí como iglesia. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marlene, por esta oportunidad de poder dirigirme a las personas. Son pocas las oportunidades que a veces tenemos. No soy un hombre muy de público, soy más bien de bajo perfil, creo. Así al menos me definen mis más próximos. Pero cuando tengo esta oportunidad, me gusta poder llevar o tratar de llevar a la iglesia a la esencia, que podamos volver a la esencia de lo que la iglesia fue, no de lo que hemos construido, porque los resultados de esta construcción se van a ver ahora. Amén. Con los tiempos que estamos viviendo. Así que gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, apóstol, y también agradecemos a cada una de las personas que estuvieron sintonizando este capítulo. Lo dejamos invitados para el resto de los días que vean nuestro programa desde las 4 de la tarde. Así que nos vemos, invitados todos a ver Unidos un Pueblo que Conquista. Gracias, pastor. Chao, chao. Chao, que estén bien. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado especialmente al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contamos con un equipo de profesionales que se encargarán de cada detalle tras la partida de su ser querido, brindándole así un servicio integral de calidad y cercano. Conozca todos nuestros servicios llamando al +569 6654 1422 o contáctenos por Facebook en Unidos un Pueblo que Conquista, Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero.